Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Interior. Y vamos a estar absolutamente en vivo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, así que corran la voz. Hoy es lunes 29 de enero del año 2024. Nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto cuando son las 7:04 de la mañana, el 0424-232-3228, mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Y esta noche en reposición usted puede ver en la tranquilidad de su casa, de nuevo, frente a frente. Si algo no le quedó claro, pues tienen la oportunidad de verlo de nuevo a las 8 de la noche. Y además de eso voy a aprovechar también para hacerles la más cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV, que en breve va a estar en vivo totalmente con esta entrevista de la mañana de hoy con el dirigente político, la máxima autoridad del movimiento al socialismo más, Felipe Mujica, que por cierto está de aniversario, 53 años de vida política del movimiento al socialismo más. Me gustaría de verdad hacer un breve recuento en la boca de su líder, Felipe Mujica, en este momento, pero creo que la situación política de lo que está ocurriendo, de lo que se rumoraba en las últimas horas como un secreto a voces con relación a la inhabilitación de María Corina Machado y todas las consecuencias que esto ha tenido, incluyendo este tema del magnicidio, creo que merece la atención. Sin embargo, vamos a pasearnos por allí, por un nuevo aniversario del MAS. Estuvimos el pasado lunes allí acompañando y me llamó la atención el encuentro de varios dirigentes políticos y el mensaje unitario, en este caso, de Felipe Mujica. Así que, sin más preámbulos, pero tengo uno pequeño. Debo felicitar al equipo Tiburones de La Guaira, a toda su fanaticada. Tengo un comentario que hacer con relación a su directiva, con relación a todo lo que ha ocurrido, pero hoy lo voy a pasar. Mañana voy a hablar del tema porque mucha gente ha preguntado y empiezan a hacer conjeturas con la nueva directiva del equipo. Lo importante es que este es un país beisbolero. Quedó demostrado anoche. Yo no soy de los Tiburones de La Guaira, yo soy de los Leones del Caracas, pero soy fanático del béisbol y creo que merecido el triunfo de un equipo que desde el principio hasta el fin demostró ser superior. Así que felicitaciones a los Tiburones de La Guaira y a toda su fanática. Tú eres de La Guaira. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? Por favor, Felipe. Ah, no, tú eres de Magallanes. Por favor. ¿También eres de Magallanes? Yo soy de los gloriosos Leones del Caracas. Entonces coincidimos plenamente. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo están Bien, las cosas? aquí estamos calentando motores. Ha ido rápido este mes de enero. Sí, ha ido rápido. las cosas están pasando a una velocidad que yo creo que entre el calor y el frío y todo lo que va ocurriendo van pasando los días. Pasando las cosas muy Y rápido. cuando uno se da cuenta que ve el calendario y dice, bueno, ya estamos en este día. Y está pasando también rápido el propósito del gobierno con su planificación que tiene de cara a un año electoral. Pero antes de entrar en la materia, digamos, el tema del momento, que son las inhabilitaciones políticas, quisiera un breve comentario con relación a los 53 años del MAS. Tu discurso, me parece, fue un discurso, un llamamiento a la unidad real, a la unidad tangible, no más allá de las palabras, sino de los hechos. Y quisiera comenzar con eso, Felipe. Buenos días, de nuevo. Bueno, tú sabes que 53 años, como dice el refrán,
Se dice fácil, pero la cosa no es tan sencilla, ¿no? Son 53 años de vida política, de todo lo que implicó el nacimiento del MAS, su ruptura con la ortodoxia del marxismo-leninismo y con el comunismo, y que en esa época marcó la distancia, llamándose Movimiento Socialismo. Y, por cierto, en ese momento tuvo un apellido que le pusieron producto de la situación interna, que se llamaba Fuerza Comunista Venezolana, que duró apenas, creo que 3 o 4 meses que se lo eliminaron, porque precisamente lo que se trataba era un proceso de ruptura, claro, de deslinde, con todo lo que eso implicaba, pero como son todos estos procesos políticos, todavía quedaban unos cuantos dirigentes, militantes que tenían la simpatía por lo que había pasado en otros momentos, ¿no? Sin embargo, bueno, el MAS se fue deslindando, la manera de deslindarse fue hablando del socialismo en relación a lo que era la Unión Soviética y Cuba y el resto de los países comunistas de aquella época, y en la medida que esto ha avanzado, el MAS se ha ido ubicando claramente en el campo democrático, en el campo de la socialdemocracia, en el campo de las luchas populares al lado de la población, y ha sido uno de los factores políticos que de manera reiterada ha estado insistiendo en las salidas democráticas, la ruta electoral, la ruta constitucional, e incluso en los momentos más difíciles de estos últimos 20 y tantos años que hemos tenido de este gobierno autoritario, ha sido el MAS el que de manera permanente ha perseverado en la idea de que la ruta es electoral, ha perseverado en la idea del diálogo, de la reconciliación, todo eso buscando mecanismos que permitan que la aventura y todos los elementos de los errores que se han cometido sectores de la oposición se sigan cometiendo y que al final, de alguna manera, esos errores se conviertan precisamente en el principal soporte de las políticas que el gobierno autoritario viene desarrollando. En estos 53 años, como tú lo señalabas, hicimos ese evento el lunes, por segundo año consecutivo, hicimos una convocatoria de todas las organizaciones políticas del campo democrático, del campo opositor, concurrieron casi todas, tú viste el evento, viste la cantidad de personalidades que estaban allí, y volvimos a coincidir en algo que la propia convocatoria lo señalaba, que había que salvar a Venezuela y que la ruta es electoral. Y, por supuesto, en ese mensaje hemos dicho reiteradamente que lo fundamental es estar pendiente, no solamente frente a lo que hace el gobierno, que ya sabemos que el gobierno hace cualquier cantidad de marramucias, que es el término que yo he utilizado en distintos momentos para señalar los diseños del gobierno, sino que en este momento lo más importante es la capacidad de respuesta que el campo democrático tenga frente a cualquier cosa que se le ocurra al gobierno. Sabemos que el gobierno está en lo suyo, haciendo lo que tenga que hacer para tratar de sacar a los venezolanos y a una buena parte del campo opositor de la ruta electoral, de la ruta democrática, y volver de nuevo a su principal escenario, que el principal escenario de ellos es dividir a la oposición y tratar de generar abstencionismo. Eso le ha rendido frutos en otros momentos. En el año 2018, si sectores de la oposición no se hubiesen abstenido, hubiera ganado Henry Falcón la presidencia. Y yo la pregunta que le hago reiteradamente a los venezolanos es: ¿cómo estaríamos mejor, con Maduro de presidente o con Falcón de presidente? No tengo duda que desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, estaríamos mejor si Henry Falcón hubiera ganado la presidencia en el año 2018. Y no se ganó porque sectores de la oposición decidieron abstenerse, dando cualquier cantidad de motivos que no eran justificables. Bueno, hoy precisamente de lo que se trata es de tratar de evitar de cometer esos errores y seguir, a pesar de todo lo que el gobierno haga, con una capacidad de respuesta suficiente, como lo hemos dicho en otros momentos y lo dijimos también el lunes. Ahí está la filosofía de Barinas, que permitió que, a pesar de todos los desmanes que el gobierno cometió, y no fueron cualquier tipo de cosas, el gobierno llegó y decidió inhabilitar al que ganó la elección. Después inhabilitarlo después que ganó. Imagínate la barbaridad que cometió el gobierno. Y sin embargo, esa persona que fue inhabilitada decidió que, bueno, podía ser candidato a su esposa, también la inhabilitaron. Después propuso a Julio César Reyes, también lo inhabilitaron. Y finalmente
propusieron un nombre que fue el actual gobernador, que ganó las elecciones, y los barineses pudieron distinguir entre lo que fue todos esos desmanes del gobierno, las distintas opciones opositoras que habían, y la que podía tener, que era la del gobernador que finalmente eligieron. Felipe, para terminar con el tema del MAS, y tenemos los próximos 3 segmentos y nos vamos a conectar en directo por YouTube. Altos y bajos en estos 53 años del movimiento al socialismo. Tengo un combo de 2 preguntas. La primera es la inquietud, si ciertamente lo del nombre, el cambio de nombre del MAS por Movimiento de Acción Social, creo, eso se va a discutir, creo que no es en este momento lo más relevante, pero altos y bajos del movimiento al socialismo en estos 53 años que tú recuerdes. Bueno, si nos ubicamos en el momento en que el MAS nació, el hecho de haber podido en esa etapa la dirección política del MAS separarse de lo que era la lucha armada, separarse de lo que era la versión ortodoxa del marxismo-leninismo y todo lo que eso implicaba, es el hecho que tiene mayor connotación desde el punto de vista de la aparición de una organización política que dijo: nosotros creemos en la democracia, creemos en esta ruta pacífica electoral y creemos que hay que reconquistar los espacios a partir de acá. Después el MAS dio contribuciones muy importantes, por ejemplo, la elección directa de gobernadores fue propuesta por el MAS, creo que en la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y si hablamos de algunas cosas que tienen que ver con los errores que hemos reconocido previamente y hemos reconocido también los momentos que se cometieron, yo siempre lo he dicho, yo creo que el peor error político del MAS fue haber respaldado a Chávez. Fue producto de una circunstancia política determinada, se respaldó a Chávez con las consecuencias que eso tuvo, pero eso ha sido reconocido plenamente por nosotros. Y por eso es que nosotros señalamos que la primera cosa que hay que hacer, como cualquier situación humana, es reconocer los errores para poder corregir lo que hay que corregir. Y creo que en esta etapa, de esta parte de la historia política venezolana, el hecho de más haber perseverado en lo que hemos dicho, diálogo, reconciliación, la ruta democrática, la ruta electoral, es algo que en este momento hay que destacar con mucha intensidad. Bien, tengo que hacer la pausa. Al regreso, mis amigos, vamos a seguir conversando con el dirigente político Felipe Mujica. Ya venimos. Ya de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, y estamos en vivo también a través de nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV, de manera que las personas que se conecten en este momento de cualquier parte del mundo pueden también hacer sus comentarios a través del chat y a través de nuestra mensajería. Bueno, Felipe, gracias a la tecnología estamos pasando fronteras, estamos, como dirían en Maracaibo, estamos pasando el puente. Vamos a poner la cámara allí, que se va a quedar. Estamos más allá de los teques. Estamos más allá, sí, mucho más allá, en todas partes. Más allá de los Altos Mirandinos. Más allá, mucho más. A veces se conecta gente de Australia, se conecta gente de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Europa. Felipe, bueno, ampliamente conocido los últimos acontecimientos del país. La inhabilitación de María Corina, o la ratificación de esa inhabilitación, que finalmente no se conoce en profundidad. El tema era un secreto a voces, eso iba a ocurrir. Ahora, ¿qué hacer en este momento, Felipe? Con tu experiencia, imagino todas estas horas que te ha tocado analizar ese hecho político, que entiendo que te habías adelantado con algunas opiniones también. Bueno, yo creo que lo más importante en esta circunstancia que está ocurriendo es que reiteremos lo que se ha venido señalando en el caso nuestro desde hace ya unos cuantos meses, que es que nosotros hace, 2, 3 meses atrás dijimos que el gobierno estaba recorriendo una ruta para sacar a la mayor parte del país de la vía electoral. Comenzamos a denunciar uno a uno las primeras cosas que comenzaron a hacer, que fueron intervenciones de Maduro, después del ministro de la Defensa, después de funcionarios del gobierno sobre distintas circunstancias, y que eso posteriormente fue
aterrizando en estos hechos que son los más salvajes, que ha sido el de la concreción del proceso de inhabilitación de María Corina Machado y de Capriles, por unas circunstancias que evidentemente cuando uno escucha las distintas explicaciones, sobre todo hay una que yo considero muy completa, que fue la que dio Geraldo Brey en su rueda de prensa, sobre todo lo que implica desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, lo que se estaba haciendo allí y cómo se estaba violentando las normas constitucionales y las normas legales en esa decisión y cómo se trataba claramente de una conducta política donde, utilizando un mecanismo, que no es la primera vez, como lo hemos señalado en otros momentos, ellos han utilizado la idea de la inhabilitación o la práctica de la inhabilitación, en otros momentos con Capriles, con Leopoldo López, con Ledesma. Es un mecanismo que lo tienen allí a mano, precisamente para producir lo que ellos quieren, que es que la gente salga del camino electoral, que se divida la oposición y que nuevamente se plantee el camino del abstencionismo por los argumentos que ya conocemos. ¿Qué es lo distinto de este momento? Que en todo lo que ha ocurrido, las declaraciones de todos los sectores opositores ha sido: hay que mantener la ruta electoral y que por encima de todo lo que esté pasando hay que buscar una salida que permita que al final se pueda aterrizar en un mecanismo unitario, se pueda aterrizar en un mecanismo que permita tener una candidatura que derrote al candidato del gobierno, sea Maduro o el que ellos decidan poner, y que coloque las cosas en un terreno tal que tratemos de evitar hasta donde se pueda, porque eso no depende de lo que uno quiera hacer, sino que depende de lo que ellos decidan, que el gobierno se meta en ese callejón, en esa ruta oscura, que es la vía que Nicaragua, como ejemplo patético, ha utilizado permanentemente para tratar. ¿Y tú crees que es capaz de eso, Felipe? Bueno, por supuesto, lo que están haciendo tiene que ver con eso. Ellos están inhabilitando, están tratando hay un acuerdo también de producir que haya sectores de la oposición que se vayan. Están amenazando con el tema de la ONG, que también el gobierno de Ortega lo impuso ahí en Nicaragua. Lo único que le falta a ellos, que ya también han amenazado, es quitarle a los venezolanos su nacionalidad para hacer lo mismo que ya ha hecho Ortega con los nicaragüenses. Es decir, ellos están siguiendo una ruta autoritaria, claramente producto de una circunstancia que ellos saben. Si ellos hubiesen dejado a María Corina compitiendo producto de las circunstancias donde ellos fueron quienes, como yo lo dije en algún momento, el jefe del comando de campaña de María Corina fue el gobierno cuando la inhabilitó. Si eso no hubiese ocurrido de esa manera, María Corina sería una competidora como cualquier otra, pero el gobierno la convirtió en un mártir y eso trajo como consecuencia que el país, como ha ocurrido en otros momentos, la viese como la alternativa que está respaldando en estos momentos abiertamente. Eso es un hecho político, que no es la primera vez que tenemos. Recordemos que hace unos años atrás ocurrió con Chávez una cosa parecida. El país vio en Chávez una alternativa que fracasó de la manera que fracasó Chávez, pero desde el punto de vista de identificarse con un sector que fuese abiertamente opositor a lo que en ese momento había en Venezuela, se identificó. En este momento la gente está igualita identificada con María Corina como opción para la derrota. Ahora el gobierno lo está inhabilitando. Ahora lo que viene es ver las respuestas, por eso insisto en que hay que mantenerse en la ruta electoral y ver cuáles son las respuestas que hay que dar. Ella tiene que seguir peleando, porque es obvio que trate de evitar que diga, bueno, sí está bien, me inhabilitaron, entonces hasta aquí. No, ella tiene que hacer lo que haría cualquier político en el mundo. Sigo peleando y llegará el momento en el cual ella tendrá que contribuir de manera decisiva, si la inhabilitación se mantiene, en la búsqueda de una opción que sea diferente. Yo siempre pongo el caso de Argentina, cuando Perón fue inhabilitado y tuvo que buscar una alternativa distinta, la buscó, ganó las elecciones y posteriormente se produjo un retorno a toda la vida política en Perón. Cuando Perón colocó a Héctor Cámpora como candidato, Héctor Cámpora no existía desde el punto de vista de si era o no era el próximo presidente. No, fue colocado en una circunstancia especial y dio el resultado que dio. Felipe, ahora el tema del acuerdo de Barbados
Me gustaría conversar acerca de eso y conocer tu opinión. ¿Está implícitamente eso involucrado en el acuerdo, el tema de María Corina? Porque hay confusión. Yo estuve leyendo el acuerdo y obviamente tengo mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya, además que con toda la relación que tienes y todo lo que has podido conversar con la gente. Yo creo que está claro que todos esos acuerdos, los que ha firmado el gobierno con distintos sectores de la oposición, siempre han sido una especie no sé, de una cosa ahí, porque la gente la crea, pero que nunca se cumple. Yo no recuerdo que ninguno de esos acuerdos, ni el de México, ni el de Barbados, ninguno haya tenido ningún destino, salvo estas últimas cosas que ocurrieron con la liberación de Saak y la entrega de los prisioneros norteamericanos que tenían. Fuera de eso yo no recuerdo nada que pueda uno decir, esos acuerdos han llegado a alguna parte. Han sido cumplidos simplemente porque el gobierno... Pero tácitamente lo de las inhabilitaciones. Bueno, velo de las inhabilitaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno discute en Barbados y en otros sitios con la plataforma, ¿no? Y reconoce en esos países a la plataforma. Pero aquí en México, perdón, aquí en Venezuela, se trata entonces con Bernabé, con el COPEI de Alvarado, etcétera. El gobierno tiene un vacilón con todo eso de manera permanente. Y la oposición venezolana no ha podido tener, y por eso insisto, la suficiente contundencia como decir, bueno, vamos por lo menos a poner un acuerdo ABC para discutir con el gobierno ABC y no andemos en este cuento. Bueno, esos acuerdos sobre el tema de la inhabilitación, ahí cualquiera que lo lea puede interpretar lo que quiera, porque tú dices, bueno, tiene que ser candidato quien cumpla con las normas constitucionales, etcétera, etcétera. Eso es genérico. Ajá, y entonces, ¿quién puede ser gobierno si el gobierno no cumple con las normas constitucionales? Lo que aplica para el candidato no aplica para el gobierno. Entonces, si Maduro no aplica las normas constitucionales, si Maduro inventa lo que inventa, él sí puede ser candidato. Entonces, el problema de todo eso es que eso no tiene ningún destino desde el punto de vista verdadero. Ya saben los dos, ya Jorge Rodríguez dijo, respetamos el acuerdo de Barbados y quien lo incumplió fue la oposición. Y por otro lado aparece el señalamiento no solamente por los venezolanos, ya se lo han hecho países como Uruguay, se lo hizo la OEA, países como los países de la Unión Europea, y creo que hay 4, 5 países ya que han dicho que Venezuela está incumpliendo, el gobierno venezolano está incumpliendo con los acuerdos. Entonces, el problema de eso es que al final, eso no tiene nada que ver si el problema de los acuerdos de Barbados o no. Lo importante es si Venezuela puede construir, si los venezolanos están en condiciones de construir una salida pacífica y democrática, y el gobierno está impidiendo a todo evento que eso se pueda hacer por la vía electoral. Ahora, Felipe, opiniones, fíjate, opiniones van y opiniones vienen. El día jueves, Jorge Rodríguez, y el propio Maduro lo dijo después, que el acuerdo de Barbados estaba guindando, ¿no? El día sábado, Héctor Rodríguez cambiaron de vocero. No sé si tienes algún comentario por qué cambiaron de vocero. Todo eso en el marco de la especulación, ¿no? Dijo que ellos se mantenían en la mesa de Barbados. ¿Qué tan importante es para el gobierno mantenerse o salirse de la mesa de Barbados? Bueno, si tú lees una declaración de un funcionario del gobierno muy importante, que es la vicepresidenta de Ciro Rodríguez, ella dijo, ayer creo que fue, algo así como hay que bajarle 2 al tema de cómo interpretar las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo eso? Bueno, que ellos saben que están exponiendo una cantidad de cosas que no solamente tienen que ver con la política, tienen que ver con el campo económico, tienen que ver con el tema de las sanciones, y sin embargo ellos tomaron la decisión de ir a fondo por el camino del autoritarismo. Sí, ellos vienen manejando distintas cosas. Acuérdate cómo comenzaron con el tema de las primarias, desconociendo, diciendo tal o cual cosa, y vino el contralor de la época, y vino el otro, y dieron todo lo que dijeron en ese momento, ¿no?, sobre el tema de las primarias. Después bajaron 2. Parece que lo que hicieron no le estaba dando resultados, sino que las encuestas indicaban que el resultado de las primarias iba subiendo. Inventaron lo de Barbados. Todo el mundo sabe, lo de Barbados, perdón, inventaron lo de el Esequibo, que son tantos temas juntos, inventaron lo del Esequibo. Entonces lo del Esequibo, todo el mundo vio lo que pasó, no es necesario discutir si fueron tantos o cuántos. Todo el mundo, hay un refrán muy viejo que dice
que lo que está a la vista no necesita. Esa es la contraparte de las primarias. Claro, lo que está a la vista no necesita anteojos, tanto para las primarias como para el tema del Esequibo. Fracasaron con lo del Esequibo. Todo aquel desastre, toda aquella cantidad de cosas que vendieron, no terminaron en nada y desapareció el tema del Esequibo. Ya el tema del Esequibo está referido solamente a las reuniones que están teniendo, que ojalá tengan éxito y que ojalá las reuniones que están haciendo y las que van a hacer en Brasil, el resultado sea positivo para los venezolanos y hay un acuerdo con el gobierno de Guyana y se pueda resolver el tema pacíficamente y pueda haber los acuerdos que eso implica. Ahora, pero desde el punto de vista publicitario, todo el escándalo que ellos tenían, también se les vino abajo. Entonces ahora metieron la segunda parte de su diseño. La segunda parte de su diseño es, vamos con todos los hierros, vamos a ver cuál es la reacción de la oposición, vamos a jugar a que estas decisiones que están aquí tomadas estimulen la reacción de la división de la oposición, están involucrando ya todo eso que ellos llaman la asamblea del año 2015, donde dicen que todos tienen que ver con los hechos de corrupción. ¿Hasta dónde va a llegar eso? En la sentencia de María Corina aparece una cantidad de señalamientos que no tienen nada que ver con lo que ella había señalado ni con la razón por la cual supuestamente la habían inhabilitado. Ahora, cuando uno ve todo eso, es evidente que hay una decisión clara. Vamos al fondo a ver cuál es la reacción. Y ahí es donde precisamente, insisto, lo que debe producirse es una respuesta del campo opositor, de los partidos, de la sociedad civil, porque esto no es un problema solamente de los partidos, esto es un problema de los ciudadanos y un problema de las organizaciones políticas. Hay que producirle una respuesta que el gobierno sepa que estamos reiterando abiertamente que seguimos en el camino de las elecciones y que el gobierno entonces diga, bueno, ¿y ahora qué más le hacemos? ¿Qué más podemos inventar? ¿Van a hacerlo de varina? ¿Van a inhabilitar a todos los candidatos presidenciales que se han propuesto por la oposición? ¿O van a tener que admitir en algún momento que ya ese camino no va a surtir el efecto que ellos aspiran que surte, que es, bueno, producir un proceso electoral donde ellos digan, hubo elecciones, ganó Maduro y que hubo no sé cuántos candidatos opositores que fueron inhabilitados o que hubo tal o cual realidad? Eso es lo que precisamente hay que tratar de impedir, y eso solamente puede impedirlo las direcciones políticas de la oposición, más los ciudadanos, más la mayoría del país, y por eso nosotros insistimos en que lo que debe hacer, ojalá hoy escuchemos en la rueda de prensa que va a dar María Corina, la posibilidad de decir, convoco a todos los sectores democráticos a que nos encontremos y veamos cómo establecemos el camino para que la ruta electoral no sea factible de ser debilitada ni resquebrajada por el gobierno. Vuelvo a insistir con el tema de la mesa de Barbados, porque ahí hay un compromiso de hacer elecciones en la mejor condición posible. ¿Qué tan importante es para el gobierno mantenerse o salirse? Pero me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa. Vengo con la mensajería y seguimos conversando con el dirigente político Felipe Mujica. Ya venimos. De vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV. Estamos totalmente en vivo en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Aquí tengo un mensajito, Jairo: mientras la oposición siga individuos que se venden al régimen y sean los llevitrades de este régimen, no va a entregar el poder, porque sabe que el 90% van a ir a parar a las cárceles. Tengo muchos mensajes por aquí. Buenos días, Jairo. Bueno, basta ver si María Corina Machado es capaz de encontrar un candidato que se adapte a su perfil. Eso sería, esa sería la etiqueta para el candidato, un candidato que se adapte al perfil de María Corina Machado. Yo creo que hay que entender el problema exactamente como es. María Corina en este momento tiene que seguir insistiendo en que ella no va a aceptar la decisión del gobierno, pues eso es obvio. Lo otro no tendría sentido desde el punto de vista político. Ella va a seguir peleando, porque es lo que ha dicho hasta ahora, porque la inhabilitación, incluso lo dijo Gerardo claramente, la posibilidad de que fuese
se prescindiera de la decisión del TCJ. ¿Y tú ves eso viable? No, no es un problema que sea viable, no, es un problema de luchas políticas. Así como el gobierno hace los intentos que intenta, bueno, tú ves por ejemplo el caso de Petro. Petro lo intentaron inhabilitar. Yo creo que son dos contextos distintos. Exacto, pero lo que te quiero, eso es lo que siempre se dice, que si el contexto es distinto, ya te señalé el caso de Perón con Cámpora, que ahí la cosa fue distinta, no aceptaron que Perón fuera candidato, fue Cámpora y Cámpora ganó las elecciones y posteriormente convocó otras elecciones para que Perón fuera electo candidato. Hay cualquier cantidad de ejemplos de cómo se puede conducir. Aquí perfectamente puede pasar que lo más importante es que los sectores opositores entendamos todos que hay que buscar un acuerdo en el cual una persona de determinadas características, que habrá que buscarla, pueda ser el candidato. Si es igual o no es igual a María Corina y se parece en el discurso, no, eso no es lo importante. Cuando tú andas por allí y le preguntas a la gente, mira, ¿quién crees tú que debe ser candidato en caso que te ocurra? Y la gente te responde con una frase que por cierto está en el video que el MAS presentó en la ocasión del aniversario, cuando dicen, ¿cuál es el candidato? El que sea, porque en este momento lo que la gente anda buscando, lo que el ciudadano anda buscando, es un candidato que finalmente cuente con el respaldo y sea capaz de vencer al candidato del gobierno. Y eso es lo más importante en términos de lectura. ¿Qué viene después? ¿Cómo se ¿Y eso no es más difícil que la elección del Papa? Bueno, puede ser tan difícil como la elección del Papa, puede ser que haya que la elección del Papa, no, ¿cómo que sale la cosa al final? Un humito blanco. El humito blanco, bueno, a lo mejor el humo blanco tarda no se sabe cuánto tiempo. Aquí todavía faltan cosas elementales, por ejemplo, el CNE, todo el mundo le está planteando desde todos los sentidos, hermano, fijen el cronograma, y ellos por supuesto no terminan de hacerlo. Ojalá el CNE asuma claramente que a estas alturas lo primero que debería hacer en términos de decisiones es decirle a los venezolanos, mira, las elecciones van a ser en tal fecha, de tal manera que todo el mundo sepa qué atenerse. Hay quienes dicen que si va a ser en agosto, y va a ser en septiembre, que si va a ser en octubre. Pero no está en los laxos, Felipe. Aquí se supone que las elecciones deberían ser en diciembre, ¿verdad? En términos teóricos. Supuestamente los acuerdos políticos dicen que va a ser en octubre. No sé cuál es la diferencia entre que sea diciembre o octubre. Bueno. No significa nada. Pero el CNE pudiera ya, frente a la circunstancia política, pues no es un problema de cualquier circunstancia. Estamos en medio de un despeñadero desde el punto de vista político y electoral, donde hay que tratar de poner algún tipo. ¿Y tú crees que eso le baja presión a la cosa? Bueno, claro, si tú sabes cuándo son las elecciones, si sabes cuál es la fecha en la cual la página del CNE, donde se va y se dice fulano de tal puede estar postulado o no, y se sepa cuándo es eso también permite que la oposición pueda decir, mira, podemos aguantar hasta mayo o hasta abril para tomar la decisión, porque en ese momento es cuando abren la página para que se pueda postular el candidato, para decir cualquier cosa, o que simplemente se sepa el tema, por ejemplo, todo lo que es el registro electoral y todas las reclamaciones que hay al respecto, el cambio de domicilio, la gente que está en el exterior, o tales o cuales situaciones que están allí planteadas que tampoco están resueltas. Entonces, el CNE debería en este momento jugar un papel demasiado importante como factor de equilibrio, que es lo que corresponde en cualquier caso. Cuando Maduro dice, no, aquí va a haber elecciones o no va a haber elecciones, ¿qué tiene que ver Maduro con eso? O cuando Sí. Maduro dice, no, hace en agosto, hace en octubre. Bueno, es un indicador, Felipe. No, pero el problema, Claro. problema es que la decisión, ¿quién tiene que tomarla? Es el el CNE. poder autónomo, pero es un indicador. Bueno, claro, pero es un indicador político y es una arbitrariedad que se está cometiendo, que no puede ser, porque a quien le corresponde claramente esa responsabilidad es al organismo electoral. Y eso es imprescindible para que pueda tenerse claridad en relación a la fecha. Ahora, más allá de todo eso, de que el organismo electoral tampoco dé la fecha, seguimos en lo mismo. Estamos obligados, y por eso ojalá la declaración de hoy de María Corina permita avanzar en eso, en la búsqueda de respuestas políticas al hecho que está ocurriendo en Venezuela, que es un camino muy claro que el gobierno asumió, que es el camino de Nicaragua. Ahora, ¿van a haber presiones desde tu punto de vista de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos? Presiones, Felipe, más allá de lo político, económicas. Bueno, yo creo que lo que está en discusión precisamente es eso. Nosotros lo hemos dicho de mil maneras. ¿Y estaría en disposición el gobierno de echar hacia atrás? Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que se sigan tomando esas medidas económicas
que le sirven de pretexto al gobierno para justificar todo lo que está haciendo. Yo creo que las sanciones y todas esas medidas tienen que ser rechazadas por los venezolanos, porque en ningún caso podemos acompañar que se pretenda, como producto de los errores del gobierno, de su autoritarismo, de su arbitrariedad, producir ese tipo de hechos. Yo he colocado el ejemplo, y lo vuelvo a colocar, de qué le sirvió a los cubanos el que se tomaran las sanciones y las medidas que se tomaron contra Fidel Castro, para atornillar a Fidel Castro. Fidel Castro, después que tomaron las sanciones y las medidas, Fidel Castro comenzó a echarle la culpa de todo lo que pasaba en Cuba al imperio y a las sanciones. ¿Dónde paró Cuba después de 60 años de gobierno castrista? ¿Y cuál sería el mecanismo de presión entonces que tú ves? El gobierno, es que esto tenemos que resolver los venezolanos, y tiene que ser resuelto entre los venezolanos. Nosotros nunca debimos haber acudido a factores externos para que pueden ser solidarios, pero eso de que los Estados Unidos, antes decía el gobierno que estaban sentados con la oposición y ahora con quien se sientan es con el gobierno, y que los Estados Unidos se conviertan en el factor decisivo para resolver el problema político y económico en Venezuela, es algo que no tiene por qué ser admitido y aceptado como un hecho político. Si alguien debería estar resolviendo esto, somos los venezolanos. Y los venezolanos somos los que deberíamos tener las posibilidades, insisto. Claro, pero en unas condiciones, Felipe, pero en unas condiciones muy desventajosas bueno, también. pero ¿qué hubiese pasado si los venezolanos hubiésemos votado en el por 2018? Si hubiera ganado Falcón. ¿De quién es la culpa? ¿De los Estados Unidos? ¿De quién es la culpa? Del gobierno. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué factores opositores, cuando era casi un hecho que Falcón podía ganar, decidieron abstenerse? Esas son situaciones que tienen que ser revisadas para no cometer los errores y para no colocarnos frente a un hecho en el cual, insisto, a quien le corresponde resolver estos problemas es a los venezolanos, con la solidaridad internacional, con el juego de la diplomacia, con todos los organismos internacionales, pues para eso son. Pero la primera cosa que cualquier país debe ver es que dentro del país que está siendo objeto de eso, hay la disposición de confrontar y no la disposición de cometer errores que favorezcan lo que ha pasado. Felipe, en términos realistas, y aquí voy a ser un tanto extremista, si María Corina Machado sigue, yo coincido plenamente contigo que ella no debe retirarse bajo ninguna circunstancia, pero cuando ese hecho sea evidente, si ella insiste en su posición frente a una posición distinta que va a tener la plataforma unitaria y otros factores de oposición, estamos en riesgo de nuevo de que la oposición venezolana concurra dividida a los comicios. Yo creo que sobre esos hechos... yo pongo los dos escenarios, sí, porque los dos escenarios son viables. Yo creo que frente a esos hechos uno lo que puede hacer es especular. Yo hasta ahora lo que he visto de todas las opiniones que se han venido dando en ese tema, de distintos sectores, primero todos hemos rechazado la medida que se tomó contra María Corina. Yo he visto a Manuel Rosales, he visto a la gente de Acción Democrática, Primero Justicia, Capriles, el MAS, todo el mundo ha dicho que eso es una cosa que el gobierno está haciendo de manera tal de colocar a la oposición en lo que ya hemos dicho, en tratar de empujarla para que salga fuera de la dinámica electoral. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, insisto, es que todos debemos tratar, primero, de reconocer los errores que en el pasado se cometieron, para que ahora no se cometan de nuevo. Y si llegado el momento que simplemente la disposición del CNE es que ella no puede ser postulada porque hay tal o cual cosa, entonces allí es donde viene la decisión fundamental. Pero si la posición de ella es insistir, o ella ya lo dijo, el gobierno escogió el peor camino hacia unas elecciones fraudulentas. Ay. Bueno, pero es que el problema es que tú no puedes estar especulando si la decisión de ella va a ser tal o cual cosa. Ella hasta ahora ha dicho que nadie la va a sacar de la ruta electoral. Y eso es lo que hay que ver. Bueno, eso es lo más importante. Bueno, eso es lo más importante, porque ¿por qué me voy a poner yo a especular? Mira, que yo en la política nunca he practicado las cosas de esa manera. Yo creo que lo más importante... Claro, lo que pasa, Felipe, que son escenarios viables, porque ya hemos pasado por muchas carreteras de eso. Se supone que el hecho es que, por eso desde el comienzo de este programa estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay una cosa que es distinta, que es que por primera vez en mucho tiempo toda la oposición habla de la ruta electoral.
Y el gobierno trata de hacerlo de siempre, sacarnos de la ruta electoral y entonces dividir a la oposición y estimular la abstención. Bueno, si sabemos cuál es la ruta del gobierno, si sabemos para dónde va a llegar eso, el problema aquí al final será que haya un candidato o una candidata que sea capaz de vencer al gobierno y que el país lo perciba claramente. Eso significa que todo el mundo tiene que tratar de apoyar a ese candidato y que los otros candidatos que aparezcan por allí, bueno, la gente claramente lo identifique como operaciones de otra naturaleza. Entonces creo que está muy claro lo que hay que hacer. Está la ruta de Barinas, que te insisto, por ahí comenzamos. Es demasiado importante la filosofía que ayer se aplicó en términos de darle respuesta a cualquier invento del gobierno. Había una respuesta que terminó en un resultado electoral favorable. Ahora, para que eso se materialice, Felipe, es indispensable, tú ves que es indispensable que los otros factores de oposición se alineen, o ese es un grupo irreconciliable con esta posición. Lo ideal sería que toda la oposición se alineara en una sola. Tú propusiste que Zambrano camino. Y Martínez se sentaran Sí, a claro, hablar y lo hemos el dicho, lunes, ¿no? Tenemos mucho tiempo diciendo lo que ojalá fulano y fulano se encontraran y se dieran la mano. Eso lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que es eso? Eso es un intento por tratar de acercar a sectores opositores que hasta ahora parecen como irreconciliables. Eso no se puede decir que va a ser así definitivamente porque todavía falta un camino por recorrer. Yo no creo que en este momento se pueda excluir a nadie de antemano, sino que bueno, esperemos que las cosas se vayan dando. Y el país va a ir percibiendo que aquellos que no estén jugando en la ruta de tratar de obtener la conducta unitaria, la conducta para tratar de vencer al gobierno, bueno, los va a ubicar claramente como ya ha pasado en otros momentos. Entonces creo que de lo que se trata es de perseverar, de insistir, y ya llegará el momento, no sabemos con qué candidato, no sabemos con qué nombre o con qué candidata, en que podremos encontrarnos y podremos decirle a los venezolanos, mire, hemos corregido los errores, aquí tenemos esta opción, vamos a seguir por la vía democrática, por la vía electoral, y vamos a gobernar el país de una manera distinta como estos señores lo han hecho. Bien, mis amigos, debo hacer de nuevo la pausa. Estamos conversando con Felipe Mujica, líder del movimiento al socialismo más. Voy a dejar una pregunta al aire. En caso de que se materialice este tema, ¿el MAS tiene vislumbrado un candidato? Me lo respondes al regreso. Ya venimos. De vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión. Activo el número de la mensajería de texto, mensaje con respeto, por favor, de WhatsApp y de texto. Esta noche en reposición y estamos en vivo a través de nuestro canal YouTube. Amigo Jairo, esta noticia de María Corina Machado estaba cantada hace más de un año. Este régimen no sale por vías electorales. Van a seguir en dictadura total y acabando con Venezuela, dice esta persona por aquí. Buenos días, Jairo. Yo creo que es muy importante que María Corina Machado tome una decisión, no vaya a ser que se nos haga tarde. Esa es otra, esa es preocupación que tiene la gente. Hace 8 o 9 meses, en esa misma silla, en este mismo set, yo te pregunté, ¿cuál es el candidato del MAS? Y tú me respondiste, el candidato del MAS, sí, ya lo tengo definido, es Venezuela. Bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente, Felipe. Nos estamos aproximando, a, como dicen en el béisbol, a la chiquitica, a propósito del béisbol. Y obviamente el objetivo común es Venezuela, pero ya hay que ir vislumbrando otras figuras de liderazgo en caso de que María Corina Machado no pueda participar. Tú ves el escenario de Petro como un escenario posible, no se descarta, pero conociendo el talante de lo que hemos visto, yo creo que el gobierno ni siquiera por aproximación puede considerar esa posibilidad. El perfil de ese candidato, el MAS siempre saca un candidato en el sombrero, un as bajo la manga. Mira, el problema es lo que debe pasar
en materia si es Petro o no es Petro, la experiencia esos son hechos de fuerza. Y en la política eso son cosas que son definitivas. Ni tú ni yo podemos pronosticar si la cosa va a ser así o va a ser asado, porque al final serán hechos de fuerza. El gobierno tendrá que medir si mantener su conducta lo lleva a alguna parte o lo lleva al desastre. Y al mismo tiempo, de este lado, habrá que ir evaluando cómo se van haciendo las cosas de tal manera que cuando llegue el momento hay que tomar la decisión. Nosotros, por ejemplo, el tema del candidato. Nosotros dijimos candidato es Venezuela. ¿Por qué dijimos que el candidato es Venezuela? En este momento podemos evaluarlo. Suponte tú hubiésemos dicho que el candidato no es Venezuela, sino que hubiese sido alguno de los precandidatos que estaban por ahí. ¿De qué hubiera servido eso? De nada. Salvo que hubiésemos aparecido respaldando expresamente a la que ganó, y sin embargo, aún así, nosotros dijimos que era mejor mantener al MAS tratando de hablar con todo el mundo para ver en qué momento se toma la decisión que corresponde. Y en esto tú mismo lo has comentado. Nosotros tenemos dos experiencias que son sumamente importantes desde el punto de vista de cómo fue esa decisión. Está la experiencia cuando se decidió que Caldera fuera candidato y la experiencia después cuando fue Chávez candidato. Cuando Caldera fue candidato era imposible imaginarse que un partido que en ese momento era radicalmente anticopeyano y antiadeco pudiera terminar en la candidatura de Caldera. Caldera se va de Copey y el MAS, producto de sus desarrollos políticos, y de quienes en aquel momento era la dirección política del MAS, que era Teodoro, Pompeyo, Frei Muñoz, bueno, encuentran una manera de conseguirse con Caldera. Y Caldera lo va a recibir Frei Muñoz allá en Maiquetía, que venía no sé de qué país, del oriente del mundo, y le dice, bienvenido, presidente. Bueno, y apareció el MAS postulando a Caldera. Gracias al respaldo del MAS, Caldera gana las elecciones, se forma el chiripero y se genera lo que se generó. En el caso de Chávez, lo de Caldera se produjo más o menos como por mayo o abril, por ahí faltaban 6 meses para las elecciones. En el caso de Chávez, en enero de ese año, del año 98, la Dirección Nacional del MAS se reúne y dice que apoyaría cualquier candidatura menos la de Chávez. Esa fue la decisión de enero. ¿Estaba en esa dirección? Sí, claro, por supuesto. Solamente había 2 votos a favor de Chávez, Rafael Simón Jiménez y Freddy Díaz. Más nadie. Pasaron los meses, pasaron las semanas y comenzó el MAS a detectar que había una realidad de que una parte muy grande del MAS se iba desplazando hacia Chávez y se mandó a hacer una encuesta con un americano, David Meyer, que cuando se hace la encuesta, una encuesta sobre el MAS, una encuesta sobre el país, ratifica que efectivamente el desarrollo de lo que venía con Chávez era imparable, ¿no? Y que era inevitable que eso ocurriera, y en la circunstancia de tener que escoger entre Salarón e Irene Sáez, el MAS escoge de Chávez. Y también se produjo 6 meses antes. Es decir, el problema es cuándo decidir, y no estoy hablando de los resultados de un gobierno o del otro, porque eso es una cosa distinta, estoy hablando de la decisión electoral. El MAS tiene todavía la posibilidad de evaluar, de seguir viendo cuál es la mejor opción que se le pueda presentar. ¿Debe salir de los candidatos que participaron en la primaria? De cualquier parte debe salir. Y además sin descartar, insisto. Oh, no estamos descartando, Machado. Que lo que vaya pasando con María Corina. Exacto, no lo estamos descartando. Es una pelea política que está en pleno desarrollo, que no se puede descartar. Y no descartar ningún nombre, porque al final, y por eso insisto en el ejemplo que lo he puesto siempre, Cámpora no existía. El actual gobernador de Barinas no existía en Barinas cuando fue finalmente colocado como candidato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas opciones políticas son a partir de los desarrollos que van naciendo y de las cosas que van ocurriendo. Aquí puede ser, dentro de esos candidatos que están, cualquiera. Yo no quiero nombrar a ninguno para que no empiece... Pero si tienes a alguien imperio. Bueno, yo tengo cualquier cantidad de personas que creo que pueden ser candidatos, pero no quiero nombrar a ninguno, pues entonces comienza el tejemaneje. No, que tú estás con fulano. Es que incluso, antes de que llegáramos aquí, había algunas menciones que yo hacía entre amigos. Y decían, bueno, a mí me parece que fulano de tal es el mejor candidato. Entonces llegan los amigos míos y decían, no, es que ella es Felipe y el más está con fulano. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde sacas tú eso? Si yo lo que he mencionado es una opción. Bueno, igualito, en este momento vale la pena seguir actuando con la precaución, esperando el momento apropiado y tratando de insistir en que lo más importante es Venezuela. Lo más importante no es el partido,
ni el candidato tal. Lo más importante es Venezuela, y la solución de Venezuela tenemos que construirla entre todos, y eso es la política del MAS, por la ruta pacífica, por la ruta electoral, y desechar eso de que dictadura no sale con votos, cosas de ese tipo que la gente va firmando. Hay cualquier cantidad de ejemplos mundiales donde las dictaduras salen con votos y salen de cualquier otra manera, pero no se puede descartar que aquí se pueda producir una situación en la cual haya un hecho masivo que el gobierno no puede evitar de ninguna manera y que se produzca una salida electoral teniendo como candidato un venezolano o una venezolana que vaya a asumir la tarea de la transición, la tarea de no gobernar como han gobernado ellos, que no se va a gobernar persiguiendo gente, ni metiendo gente presa, ni amenazando, ni intimidando, ni teniendo 5 personas que cada vez que hablan lo que hacen es pegarle gritos al país, repitiendo la misma historia. Tuve la semana pasada, empezó Maduro, después tuvo el ministro de la Defensa, después vino el fiscal, después vino Diosdado y después vino Jorge. Los 5 repitiendo el mismo discurso, pegándole gritos al país, amenazando, intimidando, pretendiendo con eso. Ahora, fíjate, Felipe, mientras esta situación electoral, político-electoral está pasando, los problemas del país siguen siendo agudos. El tema de Sigo, allí está, un problema absolutamente delicado. El mismo tema del Esequibo, que ha sido desplazado, y aquí lo hemos dicho, el gobierno va creando matrices de opinión y va reemplazando una por otra, como se hacía antes en la radio. El sinfín, pero el problema del salario del venezolano sigue siendo el mismo, los educadores siguen protestando por sus justas reivindicaciones, es decir, el país tiene un proceso de caos verdaderamente calamitoso, entonces todo se concentra en función de esto. Bueno, el responsable de ese caos que tú estás hablando es el peor gobierno que ha tenido la historia de Venezuela, eso está claro. Esto que está ocurriendo es producto de un gobierno que no desde la época de Maduro, sino de la época de Chávez, empezaron con aquella cosa, aquella palabreja del exprópiese. La crisis económica venezolana arranca con el exprópiese, con todo lo que eso significó, 300 y tantas empresas expropiadas que no se sabe en qué paró nada de eso, pues nadie ha dado explicación de qué ocurrió con esas empresas, todo el mundo sabe que no existen. Las expropiaron y ya no existen. El otro caso igual de la conducta del gobierno, dice no volverán. ¿Qué es el no volverán? El no volverán es la negativa a la posibilidad de la alternabilidad política. Tú ves, por ejemplo, Argentina. Argentina estaba el peronismo. Nicaragua mismo. El caso mismo de Nicaragua en su oportunidad. Claro, pero volvió Daniel Ortega. El caso de cualquier país, de Brasil, con todo lo que ocurrió con Lula y con Bolsonaro. Y en esos países, a pesar de las diferencias extremas y de que son confrontaciones de ese tipo, la alternabilidad ha sido respetada. La posibilidad de que gane el otro porque tiene más fuerza en ese momento, porque la sociedad lo respalda, ha sido respetada. Este gobierno no quiere que eso ocurra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ellos no cambian en ese esquema, entonces por supuesto el país seguirá en la condición que está. Ellos dan algunos indicios de recuperación económica. Ya por algunas partes aparece el crédito, aparece de nuevo, tú puedes comprar carros, apartamentos a crédito y cosas de ese tipo. ¿Dónde es eso? Bueno, tú vas por la Trinidad y por ahí ves un anuncio que dice se vende a crédito. Ya va. Y hay unos apartamentos por ahí que están vendiendo a crédito también, y hay unos mecanismos, algunos bancos que te permiten utilizar crédito. Pero eso está apenas recomenzando. Todavía tú no tienes tarjeta de crédito venezolana. Bueno, tengo 10, pero no la uso ninguna. Exacto, yo tengo una que tampoco sirve porque cada vez que lo utilizo no sirve para nada, desde el punto de vista de los montos que están allí. Entonces los venezolanos que perdimos una de las instituciones más importantes para el desarrollo, que es el crédito, bueno, hay que ver cómo recuperarlo. Ahora, mientras tanto, ¿cómo se gobierna? Ok, está el tema de María Corina, está el tema de las elecciones, y mientras tanto, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se solucionan los problemas del país? Bueno, se supone que el responsable principal de eso debería ser el gobierno debería tener, como le decía yo me día a un amigo que me hablaba, pero bueno, ¿cómo hacemos para contribuir a que se resuelva? Le digo, bueno, si tú quieres yo te puedo dar 15 recomendaciones de lo que Maduro debería hacer para restablecer en Venezuela unas condiciones de vida, unas condiciones económicas que garanticen que el país se vaya recuperando. Ahora, ellos no lo asumen. Ellos, por ejemplo, tú escuchas a todos los amigos de Fede Cámara y ahí hay un optimismo importante sobre lo que ellos están hablando en este momento con el gobierno. Ahora, eso no termina de concretarse.
ellos no terminan de dar los pasos que tienen que dar. Porque mientras aquí no se recupere la posibilidad de una economía productiva, que significa que tú tienes un salario, que ese salario digno permite que tú sales a comprar cosas y al comprar cosas activas de economía, mientras eso no se recupere, es muy difícil que el país vaya para ninguna parte, porque simplemente el gobierno prefiere tener a la gente con el salario que tiene y entonces darle que si el bono de la guerra, que si el bono no sé qué diablo, que es exactamente el mismo ejemplo que hay con el caso cubano. ¿Qué es lo que hicieron los cubanos? Yo llego y yo soy el gobierno y te parto la rodilla. Y después te doy la muleta y tú me tienes que dar las gracias. Así es como gobiernan los cubanos. Porque a los cubanos los colocaron en esa condición. Y este gobierno, a partir del mismo ejemplo, pretende que los venezolanos no podamos tener el salario que corresponde, que podamos tener la autonomía que corresponde, sino que pasemos al mecanismo de control social que ellos tienen, que es con los fulanos bonos y acabando con el salario. Finalmente, Felipe, ¿has visto encuestas últimamente? Sí, por supuesto. Todos los días aparecen encuestas distintas. Pero encuestas serias, pues. Bueno, acuérdate que ahora el mecanismo de las encuestas hace que uno tenga muchas dudas. Muchas dudas. Ahora todos los mecanismos son tecnológicos, no como era antes, que se metían al 23 de enero, se metían a Petare, se metían aquí en San Pedro, en cualquier parte. Mucho margen de error. Iban a las casas. Y entonces allí era donde le preguntaban a la gente. Ahora el margen de error es muy amplio, pero todas las encuestas que yo conozco, incluso dicho por factores del gobierno, indican que la situación de Maduro es verdaderamente lamentable desde el punto de vista del rechazo que tiene la población. Bien, Felipe, muchas gracias. Bueno, seguimos conversando a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes. Hoy, mis amigos, el día promete. Rueda de prensa de María Corina Machado, rueda de prensa de Diosdado Cabello. No sé si el MAS también va a ofrecer su rueda de prensa, más las opiniones de otros voceros políticos. Esta noche a las 8 en Reposición y mañana ustedes y nosotros tendremos un nuevo Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.